que se ponga de pie, que póngase de pie, hermano, y quiero que abramos las escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sabemos de que cuando pasamos al frente, hermano, los agarran todos los nervios, pero con la ayuda del Señor, lo vamos a hacer para la honra y la gloria de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1. Cuando todos lo tengan, me puede dar un amén. Efesios capítulo 5, 1. Así como está, incline su rostro, hermano, y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias. Gracias, mi Señor Jesús, por este momento tan especial que estamos aquí en su casa. Toda la honra, la gloria, la alabanza sea a usted. Padre, hemos cantado, hemos adorado. Padre mío, venimos poniéndonos en tus manos, Señor, poniendo en tus manos este culto, poniendo en tus manos, oh Dios, que nuestra alabanza y nuestra adoración sea acepta delante de tus ojos, Señor, porque venimos, Padre, a honrarle, a glorificarle, a pedirle, Señor, que sea usted, Señor, cada día fortaleciendo nuestra vida, fortaleciendo nuestro caminar, que día con día, Señor, glorifiquemos tu santo nombre. Padre mío, yo te pido, Padre, que sea usted pasando un carbón encendido en mis labios, Padre, iluminando mi corazón, mis ojos y todo mi ser, Padre, para que poder predicar tu palabra, para que con desnudo hable como deba de hablar. Espíritu Santo, llena mi vida, llena la vida de cada joven, de cada amigo que está en este lugar. Padre mío, ayúdanos a que cada día podamos caminar a la luz de tu palabra. Padre, bendice la juventud, guárdala, Señor, de todo aquello que quiera quitar, apartarlo de tu camino. Yo sé que tú eres grande, Señor. Yo sé que tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda, nuestro socorro, Padre, y por eso estamos aquí, Padre, reconociendo que solamente en ti hay salvación, que solamente en ti hay vida eterna. Padre mío, yo te pido, Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, que podamos conducirnos en este camino, que podamos, oh Dios, cada día honrar y glorificar tu santo nombre. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, para que cada día, Señor, seamos mejores cristianos, que seamos una juventud que alabe y glorifique tu nombre, una juventud, Señor, que marca la diferencia donde quiera que estemos, Señor, que podamos poner en alto tu nombre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, para que día con día, Señor, vivamos una vida recta, una vida en santidad, una vida que glorifique tu nombre, una vida, Señor, que se acepta delante de tus ojos. Padre mío, en tus manos me encomiendo, y que todo lo que hagamos en este lugar sea para honra y para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a leer, hermano, a Efesios capítulo 5, 1. Del 1 al 8, su letra dice, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Puede tomar asiento. Puede tomar asiento, hermano. Hermano, sabemos de que yo como tema le ponía a esta pequeña reflexión, caminando como hijos de luz. Caminando como hijos de luz. El subtítulo que tiene dice, andad como hijos de luz. Hermanos, la palabra de Dios se nos ha dejado con un propósito, y el propósito por la cual se nos ha dejado la palabra es para que por ella podamos nosotros guiarnos. Es la que nos da testimonio a la verdad de Cristo. La palabra de Dios, hermano, es donde nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios para con cada uno de nosotros.
¿verdad? Sea adulto o sea joven, hermano, sabemos de que la palabra de Dios es el único medio que Dios nos ha dejado para que la iglesia, el pueblo de Dios, cada creyente pueda conducirse y pueda, hermano, alcanzar el conocimiento, el temor, y podamos cada uno de nosotros conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese es el propósito de la palabra. Hermano, el apóstol Pablo le dijo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Hermanos, ese es el propósito de la palabra, que nosotros, ¿verdad?, podamos conocer a Cristo, que cada uno de nosotros, hermanos, podamos entender la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque ese ha sido el propósito por la cual se nos ha sido dejada. Aquí en este pasaje, hermano, en este pasaje podemos ver algo de que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso. Una carta, hermano, que el apóstol Pablo se la escribió estando preso en Roma. Se cree que fue aún aproximadamente de entre 55 a 60 años después de Cristo. Hermano, el apóstol Pablo fue uno de los predicadores que fundó la iglesia en Éfeso, y el apóstol Pablo fue un predicador, hermano, que cuando estaba en Éfeso fue uno de los hombres que ganó muchas almas para el Señor. Dice su palabra, hermanos, que la gente venían los hechiceros, dice, los que hacían brujería y traían sus libros y los quemaban cuando escuchaban al apóstol Pablo predicar, porque fue un mensaje, hermano, un mensaje que tocó el corazón, porque un mensaje, hermano, que cambió la vida de todo aquel que lo escuchaba. Fue un mensaje, hermano, de que podemos decirlo explosivo, porque en Éfeso era un lugar donde se practicaba mucha brujería, donde estaba el centro de una diosa llamada Diana. Era el centro, hermano, y toda la gente dice que iba a ese lugar para poder adorar a esa diosa. Pero cuando Pablo llega a Éfeso, podemos ver, hermanos, que él, hermano, comienza a predicar, comienza a hablarle y la gente se puede convertir. Pero a raíz de todo esto, hermano, fundó la iglesia y él le toca que huir, porque lo iban a linchar, lo iban a golpear, lo iban a maltratar, porque en ver lo que Pablo estaba haciendo, dijeron, este hombre no solamente ha trastornado Éfeso, así como va a trastornar el mundo entero. Para ellos, hermanos, porque era una predicación tan grande y tan maravillosa que él ganaba las almas para Cristo. Pero aquí le escribe, hermano, a la iglesia, después de estar preso, y es una carta, hermano, donde podemos tomarla que no solamente era para esa época, sino que era para todas las generaciones. Para todas las generaciones. No sabemos, hermano, qué estaba pasando, pero podemos ver que el apóstol Pablo da una enseñanza exhortativa, pero también, hermano, pero también con el único propósito de una exhortación constructiva. Porque, hermano, la palabra de Dios es, hermano, para que nosotros, usted y yo, conozcamos el plan y el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios no le agrada? ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios desecha? ¿Qué es lo que Dios abomina? ¿Y qué es lo que para Dios es agradable? ¿Qué es lo que para Dios es agradable? Muchas veces, hermano, cuando la palabra se nos predica, muchas veces mucha gente se enoja, mucha gente se siente triste, mucha gente habla, mucha gente critica, pero no es ese el propósito del predicador, sino que el predicador predica qué es lo que nos ha dejado escrito para la iglesia. Podemos decir que eso es para los adultos o para los jóvenes, porque, hermano, la palabra de Dios, en la palabra de Dios podemos encontrar algo, y es que la palabra de Dios, que Cristo divide.
Usted podrá decir, ¿por qué divide? Porque Dios, hermano, la palabra divide lo que es la luz de las tinieblas. La palabra de Dios separa la verdad de la mentira, lo que es de Dios y lo que es de Satanás. La palabra de Dios separa entre lo que es del cielo, entre los que van al cielo y los que van al infierno, entre lo que es del mundo y lo que es de Dios. Esa es la palabra. Cristo divide. Y muchas veces, hermanos, nosotros lo podemos ver de muchas maneras, pero nos damos cuenta que la palabra de Dios, hermano, a nosotros nos enfoca y nos enfatiza de lo que en realidad es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Y hermano, pero por eso es importante que nosotros leamos las Escrituras, ¿verdad? Leamos las Escrituras. Aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí vemos algo, hermano, bien importante, y es, hermano, que el apóstol Pablo le dice a la iglesia a quién debían de imitar. En aquella generación, en aquel momento, el apóstol Pablo les dice a quién ellos realmente debían de imitar. Y él les dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, sabemos de que es algo que, aunque pasó hace muchos años, la palabra de Dios sigue siendo la misma para la iglesia. La palabra de Dios no ha cambiado. El quien cambia es el hombre. Quienes cambiamos somos nosotros. Pero la palabra de Dios no cambia. No cambia, seguirá siendo por todas las generaciones. Seguirá siendo la misma. Por eso la palabra de Dios dice, hermano, que se predicará este evangelio en todas las naciones y entonces viene el fin. Entonces viene el fin. Y es importante, hermano, que Dios bendiga a cada joven que vino. Y también, hermano, aquellos que nos están viendo, porque ese es el propósito de la palabra, que nosotros conozcamos al Dios que adoramos, que nosotros conozcamos al Dios que le cantamos, que nosotros entendamos, hermano, qué es lo que Dios nos está demandando. Aquí vemos, hermanos, en estos versículos vemos la actitud que cada creyente debe de tomar. La actitud de cada creyente que debe de tomar. Por ejemplo, hermano, la Biblia está llena, desde Génesis a Apocalipsis, de tantos hombres que marcaron una diferencia, de hombres que glorificaron a Dios, hombres que vivieron para Dios. Si vemos en Hebreos 11 capítulo, Hebreos 11, allí nos damos cuenta, hermano, de todo el pueblo, de los hombres de la fe. Por eso dice en Hebreos 11:16, dice: porque anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. Dice que anhelaban algo mejor, y ellos lo que anhelaban era la celestial. Y dice algo muy importante, hermano, por la cual dice: Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esa sigue siendo, hermano, si nosotros meditamos por un momento, hermano, ¿será que Dios qué sentirá Dios de nosotros? ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Qué pensará Dios de mí? No lo voy a poner a usted, lo voy a poner a mí, porque cuando yo leía la palabra, la verdad me tocaba mi corazón. Porque muchas veces, hermano, nosotros podemos predicar del altar para los que están enfrente, pero muchas veces, hermanos, poco nosotros nos enfocamos, nos estudiamos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros, hermanos, le demandamos al pueblo lo que en realidad nosotros no somos. Y por eso, hermanos, cuando yo leí esta palabra, porque él dice que Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque ellos caminaban a la luz de la palabra de Dios. Ellos caminaban a la luz de la palabra de Dios.
Por eso yo le ponía el tema, caminando como hijos de luz. Caminando como hijos de luz. Pero hermano, la iglesia primitiva fue una iglesia, hermano, una iglesia que marcó la diferencia, ¿verdad? La iglesia primitiva, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando escribía esta carta, usted puede darse cuenta, hermanos, un hombre que estaba apartado de los caminos de Dios, pero cuando él fue llamado a predicar la palabra, él fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, vemos un cambio radical en Pablo, un hombre, hermano, que no tenía miedo para hablar, para testificar, para predicar, porque él decía, yo no estimo mi preciosa vida por causa de Cristo. Él no estimaba, hermano, su vida con tal de poder hacer la voluntad de Dios. Hermanos, podemos ver todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo fueron hombres, hermanos, que marcaron una diferencia, que dejaron un legado, que marcaron una diferencia por todas las generaciones y que desde hace 2000 años todo el mundo predica de ellos como un ejemplo a seguir, como un ejemplo a seguir, como un ejemplo, hermanos, para usted y para mí, para usted y para mí. Pero hay algo, hermano, que podemos ver, hermano, que dice aquí que nosotros debemos de imitar a Cristo. Eso fue lo que ellos hicieron, que ellos imitaban a su maestro, ellos querían hacer como su maestro. Si usted, hermano, yo sé que lo ha leído, pero cuando nuestro Señor Jesucristo es arrestado, vemos, hermano, que todos sus discípulos se fueron, pero había uno que se llamaba Pedro. Pedro lo sigue y después ya Dios, nuestro Señor le había dicho que lo iba a negar, pero cuando Pedro va, vemos que dice que se le acercó una muchacha y ella misma le dice, tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos porque hablas como él, haces lo que él hace. El apóstol Pedro, hermano, aunque él decía que no, había algo que lo reflejaba, algo que en él se podía notar que había andado con el Señor. El apóstol Pedro, hermano, aunque él decía, no, yo no lo conozco, él no podía evitar, hermano, que la gente pudiera decir, él es uno de ellos. Ahora, hermanos, podemos ver todos los hombres que marcaron una diferencia y cómo caminaron. Podemos ver, hermanos, que en ese tiempo, hermanos, habían grandes avivamientos. En ese tiempo, hermanos, habían sanidades. En ese tiempo, hermanos, dice que oraban por los paralíticos y eran levantados. Hermanos, la presencia de Dios se manifestaba en gran manera. La presencia de Dios, hermanos, se manifestaba en gran manera en la iglesia primitiva. Ahora, hermanos, si nosotros, hermanos, podemos hablar de nuestra época. Podemos hablar hoy de 2000 años atrás. De 2000 años atrás, hermanos, ya no hablemos de los hombres de la fe. Ahora hablemos de nosotros. Ahora, hermanos, hablemos de nosotros. Y es, hermanos, como usted y yo, o como yo y usted, estamos imitando a Jesucristo. Como usted y yo estamos caminando a la luz de la palabra. Como usted y yo estamos glorificando al Señor. Como usted y yo, hermanos, estamos alabando al Señor. Yo siempre me gusta predicar a manera de reflexión. Y es que cada uno de nosotros, hermanos, debemos examinarnos a la luz de la palabra cómo estamos glorificando a Dios. Cómo estamos siguiendo al Señor. Cómo estamos, hermanos, honrando a Dios. Porque ¿sabe qué, hermano? Yo no lo digo por nadie de los que están aquí, pero muchas veces, hermanos, nosotros hasta para cantar, nosotros cantamos alabanza que en nuestro corazón no la sentimos. Muchas veces nosotros, hermanos, podemos cantar una alabanza y decimos, voy a adorar al Señor. Pero muchas veces, hermanos, no sabemos el significado de la adoración. Muchas veces, hermanos, no entendemos qué es una adoración a Dios. Porque muchas veces, hermanos, en vez de ser una adoración a Dios, puede ser una ofensa.
Fue lo que Dios le dijo, dice en el libro del profeta Isaías: estoy cansado de que ustedes me traigan todos sus animales gordos. Estoy cansado, mi alma los tiene abominados. No era porque no se hacía el sacrificio. La manera de que Dios rechazó todo eso era la actitud y la forma en que ellos lo hacían. Porque, hermano, nosotros podemos cantar, pero cantar sin obediencia no es adoración. Adorar a Dios, hermano, adoración, nosotros confundimos, y es verdad, se escucha muy bonito, pero ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros estamos en pecado, estamos viviendo en una desobediencia, cuando nosotros no vivimos la palabra de Dios, no cantamos, no adoramos a Dios. La adoración es producto de nuestra obediencia. La adoración, hermano, es producto de la obediencia. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 4 se encuentra con la samaritana y Él le dice: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Él le dice: busca. Pero habían muchos cantores, pero Él le dijo: busca adoradores. Y es lo que nosotros... Es un culto de jóvenes, pero usted y yo tenemos una alma que salvar. Usted y yo, hermanos jóvenes, debemos de aprender algo. Y es como cuando usted le enseña a sus niños, como dice a un niño, el propósito que es que se alimentarlo bien para que el niño crezca saludable, crezca sano y él pueda ser sano. El problema es, hermano, cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas mal, terminamos mal. Nosotros terminamos mal, y ese es el propósito de la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo aquí en esta carta el apóstol Pablo le dio un ejemplo para que ellos lo siguieran. Pero ¿qué sucede? Después el apóstol Pablo le está predicando una palabra que probablemente decimos que es de exhortación, pero también para construcción, para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque el propósito de la iglesia, hermanos, es que usted y yo nos parezcamos a Cristo. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que nosotros nos parezcamos a Cristo. Hermano, ¿qué es? Podemos decir, imitar a Cristo, hermano, es que nosotros nos despojemos de todas aquellas cosas que solamente quieren edificar el yo. A veces nosotros decimos, porque usted ha escuchado, no me va a decir que no, porque ya no se siente la presencia de Dios. ¿Lo he escuchado o solo yo lo he escuchado? En muchas iglesias, hermano, yo he leído los comentarios cuando nuestro pastor predica. ¿Cómo nos gustaría que aquí haya un predicador como usted? O no los ha leído. Bueno, cuando yo he leído algunos comentarios. ¿Cómo nos gustaría que aquí se predique la palabra como se predica allí? ¿Cómo me gustaría estar allí? Porque ya donde yo me congrego no se siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Ya no se siente la presencia de Dios. Y es una frase, hermano, que está en todo el mundo. Esto, hermano, es mundial, es global. Yo no sé que usted qué tanto se informa de la vida cristiana que globalmente estamos viviendo. Y es que la gente está diciendo una sola cosa: ya no hay palabra de Dios, ya no se siente presencia, ya hermanos, dicen tantos problemas, tantas cosas que pasan en los altares, en los líderes, en los pastores. Y es que la gente hoy, hermano, incluso en el mundo, hermano, cuando usted le dice soy cristiano, la gente le dice yo no quiero escucharlo. La gente cuando dice yo no quiero saber del evangelio, y es, hermano, es porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Y es, hermano, ¿sabe por qué? Porque la iglesia ya no estaba reflejando a Cristo. Muchas cristianos que eran cristianos se volvieron al mundo. Pastores que se volvieron mundanos. Usted sabe que hoy cuando se canta, usted ve muchos grupos de alabanza que salen en las redes sociales. Parecen cualquier cosa, pero menos cristianos. Usted les ve su vestimenta, se visten como el mundo, hablan como el mundo, caminan como el mundo, van donde el mundo van.
Y usted solamente puede hallar una sola cosa, y es porque se volvieron mundanos. Es porque se volvieron mundanos. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia la iglesia. Y era de qué, hermano, que la iglesia debería parecerse a Cristo. Aquí dice, hermano, por ejemplo, más atrás podemos ver en Efesios capítulo 4, 22, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad y en verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y es la naturaleza del hombre. El mismo apóstol Pablo le dice que nosotros debemos despojarnos al viejo hombre. Despojarnos, hermano, es dejar aquello es dejar al yo. Es dejar, hermano, lo que a mí me agrada. Es dejar mis planes. Es dejar mis deseos. Es dejar mi voluntad. Es dejar lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Y dejar que la vida de Cristo viva en mí. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. El apóstol Pablo, hermano, no solamente predicaba con sus palabras, el apóstol Pablo predicaba con sus hechos. Y es lo que nosotros como cristianos, usted puede decir, hermano, es un fin de año. Podemos recibir una palabra de profecía, porque hermano, hoy todo el mundo va a una iglesia, el día de mañana se va a dar cuenta, no sé si usted ha ido a una iglesia de esas, que la gente va diciéndole qué profecía tiene hoy para este nuevo año. Y es que la gente, hermano, quiere que la gente le diga, yo te profetizo esto, yo te profetizo aquello, yo te profetizo que vas a tener un auto, yo te profetizo que vas a tener una casa, yo te profetizo que te van a dar papeles, solamente créelo. Y la gente eso es lo que le gusta. Pero decirle a la gente que le diga que tiene que morir a su vida vieja, a nadie le gusta. A nadie le gusta, porque la palabra de Dios dice que para vivir tenemos que morir. Suena algo extraño, ¿verdad? Pero si lo vemos de un punto, para vivir tenemos que morir. ¿Morir a qué? Morir al yo. Morir al yo. Podemos ver, hermano, una semilla. Esa semilla, para que sea un árbol, tiene que morir a esa semilla. Si esa semilla no muere, nunca va a ser un árbol. Y ese es el gran problema de que hoy en día vivimos, hermanos. Hoy es el gran problema que hoy en día vivimos. Hermanos, muchas veces ya no vemos la presencia de Dios en nuestras vidas y podemos llegar a sentirnos secos, vacíos. ¿Será que solamente yo pienso de esa manera? Pero bueno, usted tiene su manera de pensar. Pero muchas veces, hermanos, podemos llegar a sentirnos secos, vacíos, porque muchas veces no le damos a Dios el lugar que Dios nos pide. Muchas veces, hermanos, a nosotros nos cuesta dejar nuestros planes. Nos cuesta dejar nuestros deseos. Muchas veces decimos mi futuro. Muchas veces decimos, hermano, mis posiciones, mis lujos, mis vacaciones. El que pueda ir, hermano, gloria a Dios. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Cuando eso va primero que Dios. Ese es el gran problema. Si yo le pregunto a usted,
O a mí mismo me pregunto, ¿qué he hecho yo este 2024? Estamos en el último lunes, ya no hay más lunes más. ¿Qué hizo este 2024? El día de mañana busque un lápiz y apunte lo que hizo. ¿Cuántas almas ganó para el Señor? ¿A cuántos les predicó? ¿A cuántos les testificó de Cristo? Porque ¿sabe qué, hermano? Muchas veces podemos ir a dar un tratado y ni haber leído qué dice el tratado. Muchas veces podemos hacerlo, hermano. Muchas veces nosotros podemos decirle, ¿sabe que hoy en día, hermano, a nosotros nos han dicho, vaya y dígale, con solo que le diga a la gente, Cristo le ama, ya es un predicador. Con solo que le diga, Cristo lo ama, ya usted es un evangelista. Ese no fue el mensaje que nuestro Señor Jesucristo predicó. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a la gente, arrepiéntanse y conviertan, hagan para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentidos y convertidos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio, hermano. Y hay algo, hermano, hay algo en nosotros. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué yo no crezco espiritualmente? ¿Por qué yo no crezco espiritualmente? Porque estas cosas que yo les leía, hermano, muchas veces nosotros podemos estar pensando que somos cristianos, pensando que estamos agradando a Dios, pero viviendo como el mundo. El apóstol Juan le dijo, dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad, permanece para siempre. Hay algo, hermano, que no combina, y es, hermano, el mundo y la vida espiritual. Aquí, hermano, podemos darnos cuenta que muchas veces, hermano, a nosotros como jóvenes, la verdad, a nosotros como jóvenes somos más atraídos por el tiempo que vivimos. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos agradar a Dios y agradar al mundo. Pues pensamos, hermano, que nosotros podemos servirle al Señor, ser agradables a Dios, pero al mismo tiempo decimos, yo no quiero soltar el mundo. Porque es fácil ser cristiano en la iglesia. Es fácil nosotros venir aquí, hermano, y decir, yo quiero ir al cielo. Es fácil cantar que en el cielo ya no va a haber más llanto ni más dolor. Pero muchas veces no examinamos nuestra vida espiritual. Muchas veces, hermanos, nuestra vida espiritual no combina con lo que nosotros decimos. Dice el apóstol, ¿qué dijo el apóstol Santiago? Decía algo bien fuerte también. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo te constituye enemigo de Dios? Y él dice, cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que se haga amigo del mundo, posiblemente será que puede ser. No, el apóstol Santiago dice, cualquiera que se hace amigo del mundo, se hace un enemigo de Dios. Y yo no sé, hermano, yo sé que nadie quiere ser enemigo de Dios. Nosotros todos queremos ser hijos de Dios, hermano. Pero como jóvenes, hermanos, nosotros, es por eso la importancia de que nosotros tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios. Nosotros es importante, hermano, que nosotros busquemos estar en la presencia de Dios, que nosotros anhelemos, hermano, un anhelo, una búsqueda como jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay en la iglesia? Hay muchos, hermanos. Nuestro pastor decía el martes pasado, no se sienta triste porque no vino, alégrese porque usted está aquí. Y es verdad. ¿Sabe por qué, hermano? Aunque nosotros no queramos aceptarlo, muchos jóvenes están en la iglesia, pero muchos jóvenes no quieren ser parte de este culto. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que los está atando y es el mundo. Hay algo que los está atando, son sus propios deseos. Hay algo que ellos buscan y es sentirse agradables. Hay algo que ellos desean y es
llenarse el yo. Pero gloria a Dios que nosotros estamos aquí. Por eso es la palabra de Dios, para que nosotros seamos edificados, para que nosotros conozcamos la voluntad del Señor, para que nosotros, hermanos, glorifiquemos a Dios. El tiempo se pasa, el tiempo va caminando, y yo creo que hoy está más cerca que cuando creímos. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Porque a veces es fácil, hermano. Yo meditaba, hermano, y digo yo, Dios mío, ayúdanos, ayúdame a poder servirte. Tal vez ustedes están más jóvenes, tal vez yo soy el mayor aquí, pero ¿sabe qué? Tengo un alma que salvar, y yo me examino, hermano, y le digo, Dios mío, en los tiempos que estamos viviendo, ya no van para bien, van para mal. Porque ¿sabe qué, hermano? No podemos negarlo. No podemos negarlo. ¿Por qué? Porque, hermano, la evidencia habla más que las palabras. Y la verdad, la iglesia, globalmente, la iglesia está apartándose de Dios. La iglesia globalmente, hermano, está yendo, hermano, apartándose de Dios y poniendo sus propios deseos. Ahora, hermano, yo le preguntaba a un hermano, ¿por qué hoy no se siente ni se ve lo que se veía? Dice la palabra en la iglesia apostólica, y él me dice, ¿por qué? No es fácil. Es porque la iglesia ya no está imitando a Cristo. Aquí dice, hermano, andad en amor, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. Si yo le pregunto, hermano, ¿cuánto ama usted a sus hermanos? Si yo le pregunto, hermano, ¿usted ama a sus hermanos? Y es algo donde cada uno lo debemos de examinar. Hermano, muchas veces no nos amamos como hermanos. Por eso dice la palabra, sed imitadores de Dios. Porque Cristo amó a la iglesia, Cristo amó a sus hermanos, Cristo dice que amó aún a sus enemigos. Y yo creo que muchas veces aquí, hermano, entre los mismos hermanos, ven con odio a los otros hermanos. Y usted me va a decir, es mentira. No, sí es verdad. Es que es verdad, hermano. Y muchas veces pensamos que agradamos a Dios. Cristo nos manda a que nosotros lo imitemos a Él. Cristo nos manda a que sigamos sus pasos. Cristo nos manda a que nosotros nos parezcamos más a Él. Cristo nos manda, hermano, a que nosotros nos amemos como hermanos. Pero muchas veces no nos amamos como hermanos. Y ese es el gran problema de la iglesia hoy en día. Que muchas veces pensamos, es que los jóvenes se van a ir. Mira, hermano, yo solamente que me corran me voy. Pero porque me digan la verdad, yo no me voy. Sé que estoy necesitado. Porque de otra forma, si nosotros no atesoramos la palabra de Dios, es imposible soñar con las calles de oro, con el mar de cristal. Si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, no vamos a estar en ese lugar, porque la palabra de Dios dice, hermano, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Lo que el Señor está diciendo, si ustedes, la iglesia, no me hacen lo que yo les digo, no me llamen que soy su Señor. Porque Cristo, hermano, fue un ejemplo para sus discípulos. Cristo fue un ejemplo para todas las generaciones. Y eso es lo que a Dios le agrada. Dice en Salmo 103, capítulo 13, dice, como se complace Jehová, el Padre de sus hijos, se complace Jehová de los que le temen. De eso se complace Jehová.
Dios no se complace, hermanos. Muchas veces pensamos y decimos, wow, qué bueno. Nos gustaría que todo aquí esté lleno, que no quepan, que pongamos más sillas. Pero eso, hermanos, Dios no se manifiesta en las masas humanas. Gloria a Dios, hermanos, si todo este lugar se llenara. Pero Dios se complace de aquel que le teme, de aquel que le busca, de aquel que se santifica. De eso es que se agrada a Dios. Como un padre, usted ha visto un papá cuando su hijo es obediente se siente orgulloso. Dice, pero como se complace Jehová de los que le temen, como se complace el Padre de sus hijos, se complace Jehová de los que le temen. De eso se complace el Señor. Hermano, de eso se complace el Señor. Cristo, que fue un ejemplo en amor, por ejemplo, aquí lo hemos visto, que andemos en amor como Cristo nos amó. Un ejemplo nuestro Señor Jesucristo fue en oración. Hermano, Cristo oraba, Cristo clamaba. En Lucas capítulo 6, 12 dice que Él se fue al monte y allí pasó orando toda la noche. Pero a veces nosotros, hermanos, podemos ver, pero también cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, oraba toda la noche para tomar una decisión. Y fue cuando eligió los 12 apóstoles, oró toda la noche. Pero nosotros muchas veces, en los tiempos que vivimos, nosotros nos podamos dar cuenta que podemos pasar toda la noche pero quemando las pestañas en un televisor o en el teléfono. Y parece mentira, pero es verdad. Hermano, la oración la hemos dejado. Cristo fue un ejemplo en oración. Si nosotros nos evaluamos, hermanos jóvenes, ¿qué a usted le gustaría hacer en el futuro? ¿Cómo le gustaría, hermano joven, ser este 2025? ¿Cómo le gustaría hacer este 2025? Si usted me dice, hermano, yo tengo planes, sacar un título, comprar una casa, comprar un carro nuevo. Algunos podrán decirse, yo me quiero casar este 2025. Gloria a Dios. Está bueno, los invitan. Pero ¿sabe qué? Yo les preguntaba, ¿qué logramos el 2024? Ya lo dejé que pensaba. ¿Cuánto tiempo oré? ¿Cuánto tiempo ayuné? ¿Cuántos ayunos hice este 2024? ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces podemos estar jugando en la iglesia. Y Dios, muchas veces podemos estar jugando de verdad. Yo no lo digo por usted. Yo no conozco su vida, gloria a Dios. Pero yo lo digo por mí mismo. Muchas veces me he sentido miserable. Muchas veces me he sentido miserable. ¿Y sabe qué, hermano? Usted ve en los ayunos cuánta gente se queda. Y como decía alguien, y cuando va al buffet en la tarde, parece que ha pasado el revoltón, el saltón y el revoltón por esos buffets. Parece que ha pasado, hermano, todo. ¿Por qué? Porque la gente no ayuna. Pero tenemos muchas veces el nombre de cristiano. ¿A quién imitamos? ¿Como hijos de qué andamos? ¿Sabe? Predicar a la palabra muchas veces trae que la gente se enoja con el predicador. Pero no lo debemos de enojar, hermano. Ese no es el propósito. El propósito de nosotros, de la palabra, hermano, es que nosotros reflexionemos. Es el propósito de la palabra, que nosotros reflexionemos. Que nosotros entendamos que de qué sirve pasar en la iglesia todo el tiempo y al final ir a terminar al infierno. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermano? De nada sirve. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 6:18? Que debemos de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica y ruego. En todo tiempo. Pero a veces no tenemos tiempo, hermano. A veces no tenemos tiempo para orar. No hay tiempo. Jesucristo fue un ejemplo en la predicación de la palabra. Dice la palabra, hermano, dice la palabra parece que en Mateo
9:35, me parece que 9:35, que recorría Jesús todas las ciudades. Sí, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, en sinagoga, enseñando y predicando el evangelio. Usted dice todas las ciudades, aldeas, enseñando. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos tener tiempo para todo. Hay gente que dice, hermano, yo no tengo tiempo, pero ahorita oren por mí porque voy a estarme 2 semanas de vacaciones. Pero nunca sacamos un día, hermano, para ir a predicar la palabra de Dios. Nunca tenemos tiempo para ir a predicar a las calles y decirle a las personas, Cristo viene pronto, que se arrepientan, que se conviertan. Nunca hay tiempo. Entonces la gente, hermano, muchas veces tenemos que aceptar que estamos imitando a cualquier cosa, pero menos a Cristo. A veces tenemos tiempo, hermano, para ver tele. Tenemos tiempo, hermano, tenemos suficiente tiempo para dormir, para trabajar. A veces tenemos 2 trabajos. Pero muchas veces no queremos ir a predicar la palabra del Señor. Y yo le voy a decir algo que yo leía desprendidamente. No lo traía en la lectura, aquí. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido halagados? ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos sentido halagados? Porque muchas veces, hermano, el predicador le gusta hacer sentir bien a la gente, le gusta sentir que la gente aplauda, le gusta sentir que la gente se sienta bien cómoda, la gente le aplauda y todo, porque le dicen un versículo que no lo leemos todo, pero le dicen, usted es una nación santa, es un pueblo escogido de Dios, es un real sacerdocio. Leámoslo. Está en 1 de Pedro 2:9, si no me equivoco. Aquí está. Mas vosotros sois, le dice, ¿cómo están el linaje escogido de Dios? ¿Cómo está la nación santa? ¿Cómo están los reales sacerdotes? Porque Dios nos hizo reales sacerdotes. Y gloria a Dios. Dice, nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios, hermano. Pero allá abajo dice algo. ¿Para qué Dios lo hizo un real sacerdote? ¿Para qué Dios lo hizo un linaje escogido? Aquí está, mire, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si una persona no predica la palabra, no es ninguna de las cosas primeras. ¿O solo yo lo entiendo de esa manera? Aquí dice algo bien importante. Y es fácil, hermanos, porque nosotros nos sentimos halagados. Pero muchas veces, hermanos, nos dicen una parte, pero no nos dicen la segunda. Si nosotros, hermanos, no predicamos el evangelio, aquí dice, para que anunciéis las virtudes. Para eso Dios nos escogió. Para eso Dios nos hizo un linaje escogido. Para eso Dios nos hizo un real sacerdocio. Nos hizo una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó. ¿Cuáles son las virtudes? La palabra de Dios. Para que testifiquemos al mundo, para que llevemos el mensaje, para que llevemos la predicación. Para eso que fuimos llamados. No fuimos llamados, hermanos, para hacer un adorno. No fuimos llamados para hacer una sola macetera. Porque, hermanos, es fácil traer cada 8 días, si es que venimos, el diezmo a la ofrenda. Dios le agrada. Dijimos, es que Dios con esto le agrada. No, hermano. No. Para eso Dios nos llamó, hermano. Que nosotros entendamos. Y usted léalo en su hogar, léalo despacio, búsquelo en diferentes versiones. Búsquelo. Y se va a dar cuenta. No seríamos ninguna de las otras cosas si no predicamos la palabra de Dios. Usted podrá decir, no lo creo, como alguien me dijo un día respecto a un tema. Le di 5 versículos y me dijo, tengo que leerlos bien para saber si es verdad. Sí, hermano, tenemos que ser como la iglesia de Berea. La iglesia de Berea, cuando la iglesia de Berea escuchó a Pablo, dice que ellos se fueron a sus hogares, leyeron las escrituras para ver si Pablo les estaba diciendo la verdad. Entonces, cuando ellos leyeron, ellos creyeron que lo que Pablo decía era verdad. Y no es que aquí están engañando, no es que la iglesia de Emanuel Fiel está engañando, no. El problema muchas veces somos nosotros.
que no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Porque algo que sí yo sé, que el pastor es libre de la sangre de nosotros, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a los ancianos de Éfeso cuando lo llamó a Mileto, les dijo: nada de lo que Dios me ha dado lo he retenido. Yo de la sangre de ustedes, no soy culpable. Ustedes son culpables ya. A veces suena duro, pero es la verdad. Ese es el propósito, hermanos jóvenes. Yo leía y yo digo: Dios mío, ayúdanos. El tiempo se va. Pero ¿sabe qué? Otro ejemplo que nuestro Señor Jesucristo fue en santidad. La santidad. Hermanos jóvenes, si nosotros nos examinamos ¿cómo es nuestro vocabulario? Aquí dice algo en Efesios capítulo 5. Aquí habla de la fornicación, de toda inmundicia y la avaricia. Un avaro también, ¿verdad? A veces podemos caer en la avaricia sin darnos cuenta. Pero aquí dice fornicación y toda inmundicia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Dice: ni palabras deshonestas, miren, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino con acción de gracia. Mire, porque ya sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, o el que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Nadie, dice él. Por eso es que dice la palabra, hermano, en Efesios capítulo 4, 29. ¿Qué dice en Efesios capítulo 4, 29? Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con la cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero aquí dice: ninguna palabra corrompida salga de vosotros. Y es una enseñanza. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos un ejemplo. Porque nosotros somos, hermano, la luz de este mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Por eso que yo le ponía al tema, caminando. Caminemos como hijos de luz. Caminando como hijos de luz. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos demanda santidad. Dios me demanda santidad a mí, y Dios le manda santidad a usted. Dios le demanda santidad a la iglesia. A veces hablar de este tema, hermano, de la santidad, a muchos no les gusta. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que el predicador es un legalista, pensamos que el predicador es un machista, pensamos que el predicador está inventando, pensamos que el predicador me está acusando. No lo está acusando. En Hebreos 12:14 dice: seguir la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está para los jóvenes, ahí está para los adultos. Es para todos. ¿Cómo yo voy a ser agradable delante de Dios? Solamente hay una manera: es ser santo. Aquí en la iglesia y allá afuera, ser santo en mi forma de hablar, ser santo en mi forma de vestirme, ser santo en mi trabajo, ser santo donde quiera que estemos. Y no solo se lo demanda a usted, no a mí. Yo hay veces cuando leo la palabra, yo me arrodillo y le pido perdón a Dios. Y le digo: Dios mío, perdóname. Porque muchas veces, hermano, muchos podemos tener dos caras: la de la iglesia y la del trabajo, la de la calle. Y es verdad, hermanos. Es verdad. Y muchas veces nos vamos secando.
espiritualmente nos vamos secando. Nos vamos secando y secando. ¿Cuántos jóvenes, cuántas sillas ve usted vacías? Ya no hay deseo de venir a la iglesia. Ya no hay ánimo. Nos vamos alejando poco a poco, poquito a poco, poquito a poco. Venimos una vez cada 15, después una vez al mes y después no volvemos. No volvemos, hermano. Nos vamos alejando. Hermanos, ¿por qué? Porque la santidad, hermano, no se comparte con las tinieblas. Hoy en día, hermano, aún en las mismas iglesias, vemos jóvenes casándose con una mundana, hembras casándose con un mundano. Se ve de todo. Y la gente dice, hermano, porque muchas veces, hermano, no sé si muchas veces lo hemos hecho, somos hipócritas muchas veces, hermano, decirle a la gente que Dios los bendiga. No, hermano, es mentira. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, Dios no está contento y ni Dios va a bendecir a alguien que desobedezca su palabra. Dios no va a bendecir a alguien que diga, es que la gente dice, está bien que vaya al mundo y se consiga una esposa que la traiga, que la convierta. Es mentira, hermano. La palabra de Dios dice, léalo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo dice, hermano, que la persona cuando hace eso va a caer. Cae porque cae. ¿Por qué cae? Porque la palabra de Dios lo dice. Nosotros no somos más fuertes que la palabra de Dios. Y es lo que hoy, hermano, podemos ver. El aceite y el agua no se juntan, no se mezclan. Tampoco la luz y las tinieblas se mezclan. Dice la palabra de Dios, ¿qué compañerismo tiene la luz y las tinieblas? Yo no entiendo, hermano, cómo un padre va a entregar a su hijo a dársela a una mundana, o un padre va a entregarle su hija a un mundano. Yo no entiendo. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque muchas veces nos vamos apartando poco a poco del Señor. Nos vamos apartando poco a poco. Dice la palabra, hermano. Podemos ver, hermanos, dice la palabra en Isaías capítulo 2, el tiempo avanza. Isaías capítulo, leámoslo rápidamente, 2, 5 y 6. Dice, Dios le habla por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel y le dice, venid, oh casa de Jacob, caminemos a la luz de Jehová. Dios ha dejado a su pueblo. ¿Por qué Dios ha dejado a su pueblo? ¿Por qué? Porque están llenos de costumbres paganas. Dios le dice, venid, caminemos a la luz de Jehová. Vengan, caminemos a la luz de Jehová. ¿Por qué? Dios ha dejado a su pueblo. Porque están llenos de costumbres traídas del mundo. Ese era el pueblo de Israel. ¿Qué dice en Primera de Pedro 1:13? Primera de Pedro 1:13 dice, estén ceñidos vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo. Esperemos por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No nos conformemos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Antes bien, como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por nombre, y si invocáis dice, por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice que si invocamos por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga según vuestra obra, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No solamente un momento, todo el tiempo, hermano, de vuestra peregrinación, cada día, cada momento. Yo sé que aquí hay jóvenes que tienen una visión, que tienen un propósito. Jamás sin Dios se va a poder lograr. No me vaya a malinterpretar.
¿Es pecado que usted estudie? No. ¿Es pecado que usted anhele tener una casa? No. ¿Es pecado que usted anhele algo? No, no es pecado. El problema es que hoy le estamos dando más prioridad al mundo que a las cosas espirituales. Porque podemos ser un graduado, pero muerto espiritualmente. Podemos ser muertos espiritualmente. Usted puede ser luz en su universidad. Usted puede ser luz en su colegio. Usted puede ser luz donde quiera que esté. Reflejar a Cristo. Que la gente pueda decir, ella es una cristiana, él es un cristiano. Él es un cristiano. ¿Podemos los jóvenes sí hacerlo? Sí. Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplo a los creyentes. ¿Cómo? En conducta. En conducta. En amor, fe, pureza, espíritu, pureza. Timoteo fue un joven que marcó una diferencia. Jóvenes, el tiempo se va. Viene el 2025, este año. ¿Qué anhelamos ser nosotros? Si nosotros nos examinamos, estamos caminando a la luz del Señor. Estoy reflejando a Cristo. Estoy imitando a mi Señor y mi Salvador. Estoy imitando a mi Maestro. Es tiempo de que reflexionemos. Es tiempo de meditar. ¿A dónde se conduce mi vida? ¿A dónde me estoy conduciendo? ¿Sabe? La palabra de Dios no se detiene. Se está cumpliendo cada día más y más. La palabra de Dios sigue siendo lo mismo. Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Hermano, posiblemente no podemos llegar a tener una casa, un carro, papeles, nada de lo que este mundo ofrece. Pero podemos decir lo que decía Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. Hermanos, yo no me preocupo, hermano, por hacer dinero. No, gracias a Dios trabajo porque sí. Pero no me preocupo. La gente se preocupa por papeles. Yo no me preocupo por papeles. Se lo digo de corazón. No me preocupo por papeles. Le doy gracias a Dios. Pero sí le pido a Dios que me ayude a poder honrarlo, a poder glorificarle, a poder darle alabanza, a poder servirle. No soy lo que debería ser, decía un predicador, pero tampoco, gracias a la misericordia de Dios, no soy lo que era antes. Hermanos, dice la palabra en 2 de Pedro 3:11, dice, puesto que tenemos tales promesas, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros caminar santa y piadosa manera en toda nuestra manera de vivir? Es tiempo de reflexionar. Tal vez no soy el mejor predicador, o no soy predicador, como decía alguien, como decía el profeta Amós, no soy profeta ni hijo de profeta. Solamente he querido compartir lo que Dios ha hablado a mi vida. Y si usted le sirve, joven, tómelo. Y si usted cree que lo que yo he dicho no es nada, no lo tome. Si usted dice, no, yo estoy viviendo bien así, yo puedo hacer esto, hágalo. El propósito de Dios y nuestro propósito, yo sé que cada uno de los que estamos aquí es un día estar en el cielo con nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo. Jóvenes, sigamos adelante. Yo sé que Dios los bendiga por su esfuerzo, su lucha. Déjenme decirles que Dios recompensa. Si estamos aquí, hermano, es porque reconocemos que estamos necesitados de Dios. Si estamos aquí, hermano, es porque nosotros decimos, Señor, ayúdame a seguirte. Póngase de pie y le voy a dar el tiempo a mi hermano y pastor Fidel, que él va a concluir el mensaje. Que Dios me los bendiga, jóvenes, y sigamos adelante.